Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de it-latino.net, it-spain.net, webinars gratuitos, informativos sobre las diferentes ramas tecnológicas de las que informamos a nuestra audiencia en los diferentes portales que publica DEA Contenidos Digitales. El formato de los webinars, como algunos de vosotros seguro que ya sabéis, es el siguiente. Durante 30 a 45 minutos el ponente explica su ponencia, su charla. Siempre incluimos una demostración práctica del software. Creemos que este formato de los webinars es ideal para la demostración práctica del software, para que la gente pueda oler el software, verlo, ver la usabilidad que tiene, ver la apariencia que tiene. Al fin y al cabo, pues es un aspecto elemental a la hora de decidirse por una u otra herramienta. Por lo tanto, hoy también tendremos demostración de software combinada con una presentación más teórica por parte del ponente. Al final de la ponencia del experto, después de esos 30-45 minutos, abriremos un turno de preguntas, un turno de debate alrededor de lo que se ha expuesto en la ponencia. Las preguntas se pueden plantear por vía escrita, yo se las trasladaré al ponente, o vía voz IP. Os recomiendo que lo hagáis por vía voz IP porque es mucho más directo, se oye muy bien y yo creo que es una oportunidad muy buena de interpelar directamente al ponente sobre lo que ha explicado. Cualquier duda o cualquier cuestión, tenéis la oportunidad ahora de explicarla. El webinar se está grabando desde ya y en su totalidad se publicará en la red it-latino.net. En este caso se publicará en demosdesoftware.com, en rp-spain.com y en bi-spain.com unas 2 horas después de que terminemos el webinar. Bien, en el día de hoy, como todos sabéis y como veis en la pantalla, Raquel Muñoz, experta en GD Edwards de la empresa Qualita, Qualita.es. Ya casi hoy las empresas son más la web, o son fundamentalmente la web, que lo que sea en el mundo físico, ¿no? En Qualita.es podéis ver lo que hace Qualita. Son uno de los principales partners de Oracle en España. Trabajan con diferentes herramientas y una de ellas con GD Edwards. Y Raquel nos va a explicar un poco pues cómo poder hacer o cómo se está haciendo o cuál es un poco la solución que ellos ofrecen en la parte de reporting financiero con GD Edwards. Que creo que es, bueno, pues un aspecto interesante en los días que corren. Y sin más, pues nada, vamos a dar la palabra y la pantalla a Raquel. Ahora le voy a dar la voz. Vale, Raquel. Muy bien. Ya te vemos tu pantalla, cuando quieras. Muy bien. Pues el objeto del presente webinar es la gestión, el análisis y el reporting financiero con GD Edwards. La idea es analizar hasta qué punto GD nos puede facilitar analizar la rentabilidad, la composición de la cuenta de resultados, la composición de la deuda, la evolución de los periodos medios de maduración o algo que está hoy en día muy al cabo, que sería la morosidad y los impagados. ¿De acuerdo? Para ello tenemos una solución integrada con aplicaciones de Oracle que utilizan como ERP GD Edwards Enterprise One y la solución el Business Intelligence Suite de Oracle. ¿De acuerdo? La solución de GD Edwards, la solución global, incorporaría todas las suites que veis en la pantalla: contabilidad, distribución, producción, CRM, etc. Nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en la suite de finanzas, ¿de acuerdo?
donde podremos analizar contabilidad general, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, cartera, costes por actividad y activos fijos. Las herramientas que utiliza el Business Intelligence de Oracle son las que os enseño en la pantalla, el Interactive Dashboard, el Reporting and Publishing, el Answers y el Delivers. Nosotros nos vamos a centrar hoy en el Dashboard y en el Answers. El Dashboard es un cuadro de mando preconfigurado y el Answers es la herramienta que nos permite realizar esos indicadores que insertaremos con posterioridad al cuadro de mando. El objetivo de hoy es cuantificar qué podemos medir, ¿de acuerdo? Lo que uno mide siempre es lo que se logrará. Las perspectivas de un cuadro de mando pueden ser financieras, de cliente, internas o de procesos de negocio, de innovación o mejora. El objetivo de la presentación de hoy es centrarnos en el análisis de aquellos indicadores desde la perspectiva financiera y en el área de finanzas. ¿Qué es para nosotros un indicador? Es una medición que nos indica si estamos cumpliendo los objetivos y si lo hacemos al ritmo adecuado. Después veremos cómo podemos cuantificar esto. Los indicadores financieros que analizaremos serán rentabilidad, capacidad de endeudamiento, liquidez, periodos medios de maduración, indicadores de cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Empezamos por los de rentabilidad. Los dos indicadores más significativos de rentabilidad son la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. La rentabilidad económica es el resultado del margen por las rotaciones. Puedo incrementar mi rentabilidad económica por incrementos en margen o porque le dé más rotaciones a mi activo. La rentabilidad financiera es el producto de mi rentabilidad económica por mi apalancamiento financiero y mi efecto fiscal. Es decir, el apalancamiento financiero es en qué medida utilizo fondos externos para financiar mi actividad. Puedo incrementar la rentabilidad financiera, pero también estoy asumiendo un riesgo. El efecto fiscal es hasta qué punto puedo disminuir la tasa impositiva a la que está sometida mi empresa. El conjunto de estos tres factores, rentabilidad económica, apalancamiento y efecto fiscal, medirá hasta qué punto he incrementado mi rentabilidad financiera. El por qué se muevan estas magnitudes en un sentido o en otro me lo explicará el análisis de mi cuenta de resultados. Los ratios de capacidad de endeudamiento. ¿Qué me están midiendo? Me están midiendo hasta qué punto los recursos generados por el sistema, mi cash flow, puede hacer frente a el nominal de la deuda, a los intereses, a los gastos financieros netos, al impuesto de sociedades y a los dividendos. Si lo que hago es medir la cobertura de los desembolsos exigidos, compararé mi cash flow con estas cuatro magnitudes: nominal, intereses, impuesto de sociedades y, nominal, intereses, impuesto de sociedades y dividendos. Si me quedo solo a nivel de intereses, solo miraría hasta qué punto cubro intereses. Y si me quedo solo a servicio de deuda, sería nominal más intereses. Los ratios de liquidez son los más evidentes. Es decir, hasta qué punto mi activo corriente cubre mi pasivo corriente, que sería la liquidez a corto plazo. Hasta qué punto mi activo corriente menos las existencias, que sería el que más líquido puedo hacer, sin tener en cuenta la tesorería, cubre al pasivo corriente, y el ratio de tesorería, que es puramente los activos líquidos, que es la tesorería, hasta qué punto hacen frente a mi pasivo corriente. Los periodos medios de maduración. El impacto que tiene el alargamiento o el acortamiento del periodo medio de maduración. El periodo medio de maduración de una empresa es la suma de los subperiodos de cobro, pago y existencias. En la medida en que estos periodos se alarguen o se acorten, supondrá que se alargarán los días de venta a financiar por existencias, cobros o pagos, y por lo mismo la venta a financiar, teniendo una repercusión en mi cash flow. ¿Qué indicadores tenemos de cuentas a cobrar? Lo que serían periodos medios de cobro, donde yo ya hago un análisis bajando al nivel de detalle de compañía, matriz y cliente. Puedo ver segmentación por antigüedad de deuda de mi cliente en función de tramos establecidos previamente.
ratios de morosidad, ya sea por número de clientes morosos o por importe de morosidad, ratios de impago, bien por número o por importe de impago, y evidentemente la cartera de deuda en recibos innegociables que está pendiente de vencer o está pendiente de negociar. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar viendo lo que sería la aplicación. Entonces, nos vamos a ir a las dos herramientas con las que vamos a trabajar. Una sería el Oracle BI y la otra es GD Edwards Enterprise One. Oracle BI parte de esta interfaz que estáis viendo, donde tendría una primera hoja, que sería mi cuadro de mando, donde yo puedo crear enlaces, ¿vale?, que me abrirían la misma página web de GD, o podría insertar informes que de forma habitual cuando me conecto quiero ver en mi primera pantalla de inicio. Aquí arriba tendría las áreas temáticas de mi cuadro de mando. Podría tener finanzas, producción, distribución. Nos vamos a centrar en finanzas. Una vez marcada el cuadro de mando de finanzas, podremos ver aquellos indicadores, ¿vale?, que hemos detallado en el PowerPoint. Tenemos una pantalla de inicio donde vemos desglosados a vista pronto esos indicadores de los que hemos hablado, los ratios de rentabilidad, un análisis de la evolución de ingresos y gastos, los ratios de liquidez y de endeudamiento, haciendo un breve resumen que tengas una visión muy gráfica de qué está ocurriendo en tu empresa. Si os dais cuenta, la rentabilidad económica ha caído significativamente en el 2007, del 2007 al 2009. ¿Lo veis? Se ve reflejado en la caída del margen. 4 puntos de margen que han caído en el 2008 y que no se consiguieron recuperar en el 2009. ¿Vale? Partimos de un ejercicio 2007 donde la rentabilidad económica era muy inferior a la financiera, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en el último ejercicio que analizamos es la rentabilidad económica la que es superior a la rentabilidad financiera. ¿Qué nos ha provocado estos efectos? Primero la caída del margen y después las políticas de apalancamiento y de efecto fiscal. Si os fijáis, en la tasa impositiva soportada en el 2007 era de un 35%, cuando en años posteriores subió del 35%. El apalancamiento ha caído de 2,5% al 2% y al 1,5%, lo que ha hecho que mi rentabilidad financiera esté por debajo de la económica en el 2009. Este primer gráfico, ¿vale?, podemos verlo mucho más detallado en la hoja de rentabilidad. ¿Veis la evolución? Aquí, viendo el gráfico del margen de beneficio, es evidente la caída de esos 4 puntos en el margen de beneficio, la caída de las rotaciones, que aunque se recuperó en el 2009, el efecto en la rentabilidad económica y financiera se nota, ¿veis? De un 14% de rentabilidad económica en el 2007 y un 22% de rentabilidad financiera, hemos ido a un 8,85% de rentabilidad económica y un 8,34% de rentabilidad financiera. A veces es un tema de coyuntura económica, es decir, no necesariamente el mercado nos permite endeudarnos o obtener financiación externa. A veces no podemos reducir las tasas impositivas a las que estamos sometidos. No podemos aplicar políticas de deducciones o de amortizaciones aceleradas. Pero es importante saber por qué ha pasado esto y como mínimo tener la medida de que está pasando. ¿De acuerdo? Lo más significativo en estos momentos es la caída del margen de 4 puntos del 2007 al 2008. La única forma de analizar esto es irnos a la cuenta de resultados. Nos vamos a mi cuadro de mando. En el cuadro de mando había colgado una revisión de la cuenta de resultados. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos para el 2008 el detalle de la cuenta de resultados en grandes epígrafes, resultado de explotación y resultado financiero. Si os fijáis, el resultado de explotación del 2007 al 2008 cayó en
1,5 millones de euros, de los cuales el 53% está localizado en el incremento de servicios exteriores en el 2008. Tenemos la opción de acudir a GIDI para ver a qué se debe esta variación de esta agrupación contable. ¿De acuerdo? En el momento en que linkamos aquí, se abre la pantalla de GIDI. Es una pantalla donde estamos consultando los movimientos de esta agrupación contable, que no es cuenta contable. Yo puedo tener N compañías con distintos planes de cuentas y lo que hago al establecer una agrupación de cuentas es que sea cual sea la cuenta objeto, la agrego en un concepto que será servicios exteriores. De esa forma puedo aunar análisis y puedo integrar cuentas de resultados de compañías de diferentes planes de cuentas. Si comprobamos el importe, 3776682, es el importe que tenemos aquí en nuestro BEI. Es decir, a través de este link hemos pasado de los datos dimensionales del BEI a los datos transaccionales de GIDI Edwards Enterprise One. Marcando un movimiento, puedo desde fila irme al registro original que justifica ese movimiento y viendo el detalle del asiento. En este caso el asiento ha sido un asiento contable de contabilidad general, pero si hubiese sido una factura de compras, una factura de cuentas a pagar, podría haber visto el inicio del documento en el documento origen. ¿De acuerdo? Podemos hacer esta misma consulta desde GIDI Edwards. ¿Veis? Este es el interfaz de GIDI Edwards. Los links que veis aquí, digamos las carpetas o menús que veis aquí, son configurables. Es decir, aquí estáis viendo un entorno de demo, ¿de acuerdo? En el cual yo voy a situarme en la demo de finanzas. Dentro de la demo de finanzas tengo el libro de direcciones, la estructura de la compañía, contabilidad general, cuentas a pagar, cuentas a cobrar. A mí me interesa entrar en contabilidad general, en consultas, y desde consultas analizar el balance de cuentas anuales. Selecciono la compañía 21, que es la que hemos visto seleccionada en mi cuadro de mando. A partir de la cuenta 3, que es de resultados, es la agrupación de resultados. Escojo todas las agrupaciones de resultados, me voy a la última. Pido el ejercicio que estoy analizando, que es el 2008, y busco. En principio obtendré la misma información que en mi BEI. La diferencia es lo que es la base de datos. Una es transaccional y la otra es dimensional. Si avanzo, llegaré al concepto de servicios exteriores. Podéis confirmar el importe, ¿vale?, que coincide con el ejercicio 2008. Desde aquí, desde lo que es el RP, desde fila, yo podré consultar todas las cuentas que engloban esa agrupación contable. Y por lo mismo podré ir a los movimientos que justifican ese saldo contable. Evidentemente, analizando movimiento a movimiento, sabré por qué me he incrementado la partida servicios exteriores de un año a otro tan significativamente. ¿De acuerdo? Si volvemos al Oracle BI y vamos a finanzas, vamos a continuar analizando los distintos ratios que teníamos previsto revisar. Vamos a acotar el tema de endeudamiento y liquidez, que van bastante de la mano. En la medida en que yo perjudique mis ratios de endeudamiento por conseguir deuda exterior, mejoraré la liquidez que tengo disponible. Es decir, si miráis, en el 2007 mi ratio de liquidez a corto plazo era de 1,68, es decir, yo podía hacer frente un 1,68 veces con mi activo, mi pasivo. Sin embargo, en el 2009 puedo hacerlo frente 2 veces, es decir, mi activo contiene 2 veces el valor del pasivo. Lo mismo ha ocurrido con la tesorería. En el 2009 cubría con tesorería el 40% de mi pasivo corriente, mientras que en el 2007 únicamente un 30%.
Y la liquidez inmediata veis que también ha cambiado significativamente. Sin embargo, si nos vamos a los ratios de endeudamiento, estos deberían de haberse perjudicado. ¿Por qué? Por haber asumido más deuda. Mientras se refresca la pantalla, analizamos la cobertura de desembolsos exigidos, que pasa de 1,69 en el 2007 al 1,35 en el 2009, donde se aprecia que ya no tenemos tantas posibilidades de hacer frente a las deudas como en el 2007. Evidentemente podemos hacer frente. Nosotros cubrimos con el cash flow los gastos financieros, la deuda, el impuesto de sociedades y los dividendos, y un 35% más. En cobertura de intereses, con nuestro cash flow podemos hacer frente 37 veces a los gastos financieros que hay que pagar durante el 2007 y 27 veces durante el 2009. Lo mismo la cobertura del servicio de deuda, es decir, nuestro cash flow nos permitía en el 2007 hacer frente tanto a los gastos financieros como al nominal de la deuda en 6 veces, es decir, podía pagarlos hasta 6 veces, y sin embargo en el 2009 solo puedo cubrirlos en 4 veces. Es decir, tengo cash flow por encima, multiplicado en 4 veces en la cuantía del nominal que tengo endeudado. ¿Vale? Vamos a ir a analizar lo que serían los periodos medios de maduración. Los periodos medios de maduración lo que me dicen es hasta qué punto las decisiones en términos de cobro, pago o de mantenimiento de existencias, ¿vale?, son acertadas o no son acertadas. Es decir, en la medida en que yo retrase esos periodos medios, tendré que endeudarme y por lo tanto me repercutirá mi cash flow. Fijaros, mi periodo medio de cobro durante el 2007 era de 91 días. Tardaba 91 días en cobrar de mis clientes. En el 2008 incrementó a 99. Y en el 2009 descendió a 88. Hice una gestión de reducir mis periodos medios de cobro. El periodo medio de pago interviene al revés que el de cobro. En la medida en que yo retrase el pago a mis proveedores, tendré más liquidez. Es decir, mientras en el 2007 mi periodo medio de pago era de menos 55 días, tardaba 55 días en pagar a mis proveedores, en el 2009 estoy en 204 días, lo que hace que vaya más holgado de liquidez. El periodo medio de existencias disminuyó en el 2008 de 84 a 71 y volvió a las tasas del 2007 en el 2009. ¿Qué nos interesa de aquí? Nos interesa analizar los días de venta financiar por cambios en los periodos medios de cobro, pago y existencias, que en definitiva me están justificando cuánto tendré que financiar. Es decir, si mis días de venta financiar son 111 o son 87, repercutirá en las ventas a financiar. Y en la medida que pueda conseguir financiación, bien sea interna o externa, tendré que asumir a lo mejor un coste de ese capital. ¿De acuerdo? Desde aquí estamos viendo la evolución de los periodos medios de maduración desde una perspectiva contable de masas patrimoniales. Pero desde la pantalla de cuentas a cobrar, yo puedo consultar lo que sería el detalle de ese periodo medio de cobro, bajando, descendiendo, a nivel de compañía, matriz y cliente. Es decir, el periodo medio para la compañía 21 de cobro es de 328 días. Si marco aquí, veré los clientes implicados y en aquellos que tenga por debajo de la matriz clientes que aglutinan riesgo, puedo descender y ver qué periodo medio de cobro estoy manteniendo con esos clientes. Si marcamos aquí y marcamos el enlace a GIDI, pasaremos de nuevo del BI al RP, al GIDI Edwards Enterprise One. Aquí estoy consultando lo que es el resumen de estado de cuenta de GIDI Edwards. GIDI Edwards tiene una pantalla, que es esta, donde puedo ver desde cuándo, desde qué fecha está la deuda pendiente del cliente,
¿Desde qué fecha fue la primera factura? La fecha de la última factura. ¿Cuál es el importe último aplicado? ¿Cuál es la fecha del último pago? ¿Cuál es el saldo elevado que he mantenido con este cliente hasta la fecha, que en este caso coincide con el pendiente y el vencido? Es decir, todo lo que me debe el cliente en estos momentos está vencido. Incluso lo puedo ver por tramos de antigüedad de deuda. Entre 91 y 120 días el cliente me debe 11.520 euros, que puedo consultar en el detalle de las facturas. Aquí tengo las facturas que me debe, ¿vale?, en ese tramo de antigüedad de deuda, desde junio a julio, ¿vale? Por lo mismo, puedo consultar el límite de crédito que tiene el cliente, que no se ha sobrepasado el límite de crédito, dado que la deuda vencida está muy por debajo. Puedo consultar el libro, el maestro de clientes. Aquí sabré cuál es la condición de pago pactada con el cliente. Es más, puedo conocer quién es el gestor de crédito del cliente. Me puede interesar hacerle una llamada y decirle, valdría la pena revisar ese límite de crédito porque tenemos N facturas pendientes de cobrar. O enfocarme al gestor de cobro y pedirle que realice gestiones del orden que sean, ya sean telefónicas, ya sean de cualquier forma, para justificar o para reclamar la deuda que está vencida en distintos tramos de antigüedad. ¿De acuerdo? Importante. Desde aquí estoy haciendo un análisis del periodo medio de cobro desde la visión de cuentas a cobrar. Estoy viendo cuánto tardan en pagarme mis clientes por compañía, pero no he visto cuál es la composición de la deuda por cliente. Si yo me voy al inicio, perdonad, a mi cuadro de mando, aquí sí que tengo el detalle del porcentaje de deuda por cliente. Si os fijáis, el cliente 17961 supone el 52% de la deuda que tengo en curso en este momento. Esto requiere una acción inmediata. Es decir, podemos desde aquí, una vez identificado el cliente, hacer la misma consulta desde GD Edwards. En este caso, en vez de en el módulo de contabilidad general, acudiremos al módulo de cuentas a cobrar. Desde aquí en consultas iremos a la consulta del saldo de clientes, que es la misma pantalla que veíamos en el mail. Desde aquí, filtrando por cliente, ¿vale?, podemos ver la deuda, la situación de deuda aglutinada por compañía. Este cliente, para la compañía 21, en estos momentos aglutina un saldo elevado de 293.000 euros. Ha superado el límite de crédito en 200.000 euros. ¿Ha alguien autorizado superar ese límite de crédito? ¿De acuerdo? Puedo ver el detalle de las facturas que justifican esa deuda. ¿Vale? Dada la gravedad de la concentración de tanta deuda en un único cliente, trataría de identificar en el maestro de clientes quién es su gestor de crédito y pediría alguna justificación de por qué el límite de crédito se ha sobrepasado en 92.000 euros, que es un importe significativo, y hablaría evidentemente con el gestor de riesgo, con el gestor de cobro, para que realizara alguna acción. Creo que os he hecho un resumen de qué acciones puedo realizar yo simplemente revisando los indicadores de finanzas, viéndolos desde una perspectiva rápida, resumida, ¿vale?, y desde ahí descender o aplicar el detalle dentro de mi herramienta RP. Es decir, al ser integradas, tanto en una como en otra tendré la misma información. ¿Y qué me permitirán? Me permitirán llegar a descender
en el análisis realizado y comprender cuáles son las causas de por qué tengo determinados valores en qué indicadores. Y evidentemente, si he cumplido o no los objetivos y por qué no los he cumplido. Es decir, si yo establecí que dentro del periodo medio de cobro 91 días no era un valor óptimo, ¿vale? ¿Por qué no lo he alcanzado? Evidentemente esto no te lo dará el BI, te lo dará el ERP. Deberás de poder descender a través del ERP para poder saber qué ha pasado. Pero es importante cuantificar qué queremos analizar y saber si estamos en línea con los objetivos que nos habíamos marcado anteriormente. En principio, aquí acabaría la sesión y doy paso a Daniel para que pueda haceros las preguntas que considere oportunas. Bueno, muchas gracias Raquel por la interesante presentación y demostración que nos has hecho. Os recuerdo a todos que podéis plantear las preguntas por donde pone chat en el panel de GoToWebinar, y también en la botonera veis un botón que pone Questions, pues ahí también podéis escribir las preguntas que queráis. Yo os envío por el chat ahora un mensaje para que veáis dónde se hacen las preguntas. Aquí podéis hacer las preguntas. Y muchas veces no lo encontráis. Y luego también, si levantáis la mano, donde pone Raise Your Hand, pues si tenéis un micrófono podéis plantear a Raquel las preguntas vía voz directamente, que hombre, está bien, es muy interactivo y es curioso, ¿no? Porque ya veréis que se oye muy bien. Bueno, Raquel, yo mientras se anima el auditorio, me quería hacer un par de preguntas. Normalmente los clientes, por la experiencia que tenéis desde Qualita, los clientes que tenéis que tienen GD Edwards y que afrontan un proyecto de reporting, ¿cómo decirte? ¿Tienen claro que, digamos, el reporting se puede hacer con Oracle? ¿Se lo ponéis vosotros ahora claro? ¿Afrontáis proyectos de reporting sobre GD Edwards solo con Oracle a partir de ahora? ¿Cómo va esto ahora mismo? En principio, Oracle está haciendo un gran acopio de herramientas para poder interactuar, para poder trabajar. Es decir, la herramienta del BI podríamos decir que está empezando a arrancar ahora. Es una herramienta muy buena, muy potente, es de las mejores del mercado. Entonces, ¿qué te proporciona Oracle? Te proporciona la accesibilidad desde GD Edwards a esta herramienta, por ser Oracle, por estar integrada, por hablar el mismo idioma, podríamos decir. No siempre se ha enfocado el reporting a través del BI, es decir, pero lo que sí ocurre es que desde hace unas fechas hasta ahora se le está dando la importancia que tiene, y yo creo que vista la facilidad, ¿vale?, y el tiempo que normalmente se emplea una vez hecho el cierre en analizar datos, por mucho que tengas informes financieros, que trabajes exportando datos a Excel, la ventaja de un BI es la integración de datos, la nomenclatura, que todos utilizamos el mismo lenguaje, que cuando digo importe neto de la cifra de negocios es el mismo valor, y creo que es un salto cualitativo en reporting. Evidentemente, creo que es hacia donde debemos de ir. Muy bien. ¿Te he contestado? Sí, perfectamente. Vamos a ver, me hacen un par de preguntas. Vamos a ver, Salvador plantea, ¿qué capacidad tiene de integración GD Edwards con otros sistemas y cómo? Yo le pregunto que si se refiere al tema de reporting y dice sí, y también con datos de otros sistemas, por si tenemos ya un sistema de gestión de alquileres, por ejemplo. Vale. Por ejemplo, yo lo que haría sería integrar en el BI los datos de la aplicación de gestión de alquileres, y lo que haría sería sacar una información agregada entre los datos del GD y los datos de tu herramienta de gestión. Esa sería una forma ágil. Si no, también permitirías hacer interfaces entre GD
y tu herramienta de gestión, por ejemplo, de alquileres. Es decir, si tú las ventas las tienes por otra herramienta, ¿vale? Lo que haría sería interfasar esas ventas para que se integren en finanzas como documentos a cobrar, por ejemplo, y evidentemente lo tendría todo integrado en mi BI a nivel de reporting. Es decir, las posibilidades de integración son elevadas y dependen de cada caso específico, pero a ver las haylas. Bueno, a ver, sí, pero ¿cómo con servicios web vía base de datos? Dice Salvador. Tenemos las dos opciones, vía servicios web y vía base de datos. Es decir, la aplicación de GD Edwards es totalmente web y tienes la opción por enlaces recuperar datos de otra aplicación, siempre y cuando esa aplicación sea web, ¿vale? Y también por base de datos, por las interfaces que te he dicho. Como todo depende de cuál es la herramienta origen con la que me quiero integrar, depende de qué software es, si es web, etcétera. En todo caso, si tiene alguna pregunta más específica que me pueda dar información, lo que podemos hacer es, se puede poner en contacto con nosotros, con Qualita, y le daríamos una contestación más específica a su caso. Si acaso, Raquel, no sé si tienes en la presentación tus datos de contacto. Yo creo que sí. Sí que los tengo. Enseña en la pantalla para que la gente pues pueda dirigirse directamente a ti. Muy bien. Bien, a ver. Aquí tenéis mi email, rmunoz@qualita.es. Vale. Y evidentemente estoy disponible para lo que queráis. ¿Vale? A ver, Pilar me plantea lo siguiente. Dice, según lo que hemos visto, no tengo dudas del valor que aporta la solución, pero ¿cómo es de flexible realmente la solución? Si soy una empresa con 5 o 50 usuarios, ¿podría acceder a este tipo de soluciones? Sí, sin ningún tipo de problema. Nosotros tenemos clientes que tienen 5 usuarios y clientes que tienen muchos más de 5 usuarios, empresas multinacionales. ¿Cuál es la potencialidad de la herramienta? Su adaptabilidad y su flexibilidad. Es decir, por lo mismo que os he enseñado el punto de menú y veíais todas las suites o todo lo que pueda aparecer en una demo, yo puedo reducir este punto de menú únicamente a lo que requiera el cliente y hacerle una instalación reducida a la funcionalidad exacta que requiera, que por lo mismo el día de mañana, si necesita más funcionalidad, si por lo que sea su empresa se expande, podrá escalarla e incrementarla de forma rápida. Es decir, a partir de haber instalado una compañía, instalar N compañías es fácil. Es decir, es un software que se adapta y ahora mismo está muy enfocado a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Recordaros que podéis hacer vuestras preguntas vía voz IP. Si tenéis un micrófono, simplemente lo que tenéis que hacer es accionar el botoncito que pone Raise Your Hand. A ver, me gustaría ver si pudiera oír a alguien que hace la pregunta vía voz, que está siempre bien. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Raquel, ¿cuál es el consejo que darías a partir de la experiencia que tienes a empresas que tengan, empresas o instituciones, clientes que tengan utilizando GD Edwards y que quieran afrontar un proyecto de reporting? Es decir, ¿qué tipo de problemáticas pueden surgir? Por ejemplo, yo entiendo que los datos están en el transaccional, pero los datos, como tú bien has dicho, para hacer un dashboard, pues hay que pasarlos a multidimensional, ¿no? Es decir, este tipo de paso desde GD Edwards transaccional al dashboard genera muchos problemas. ¿Cómo se debe afrontar este tipo de proyectos? Vamos a ver, este tipo de proyectos normalmente Oracle te proporciona soluciones a medida, ¿vale? Para que tú te puedas adaptar. En el caso de finanzas, ¿de acuerdo? Finanzas a fecha de hoy, y más en un entorno como sería el de España, que está muy regulado, suele estar bastante acotado qué queremos ver y qué queremos analizar. Es decir, las agrupaciones de tu cuenta de resultados, podrás tener una cuenta de resultados analítica, pero antes o después deberás de llegar a una presentación de acuerdo con los criterios de cuentas anuales y están muy reglamentados. Es decir, el análisis de tus impagados o de tus morosos también está muy determinado. ¿Qué es moroso y qué es impagado? Entonces,
aquí ya es un tema de analizarlo detenidamente en cada caso, ¿vale? Y ver también qué funcionalidad de negocio tienes. Pero creo que, vistas las ventajas que tiene la aplicación y sobre todo a nivel de horas, es decir, cuando presentas esta solución a los directores financieros o a los gerentes de compañías, ¿vale? Lo primero que piensan es en el tiempo de reporting que reducirían. Es decir, una vez se cierra ejercicios, se cierra periodos, se introducen datos, empieza todo un mare magnum de extracción de información, de aglutinación de información, que como decía Salvador, que puede estar en otros softwares y que tienes que hacer el paso de integrarla y que a veces se da la casualidad de que hay un montón de hojas desperdigadas por la organización que están aglutinando distintos segmentos de información y que llega un momento que una persona tiene que integrarla. Pues esto hace que todo este trabajo se reduzca y no solo se reduzca, es que haya menos incidencias y sea más ágil. Es decir, que en definitiva considero yo que es un trabajo que no tiene valor añadido. El valor añadido está en el análisis. Es decir, una vez tienes claro qué indicadores tienes que analizar, tardar en analizarlos no te proporciona valor añadido. ¿Qué te proporciona valor añadido? Saber qué tienes que hacer después de identificarlos y analizarlos. Y creo que ese tiempo que se pierde en obtener la información, a fecha de hoy está endemizando a las empresas. Y dada la coyuntura económica que tenemos, que es que no te puedes embobar. Es decir, de un día para otro tienes que tomar decisiones ágiles porque el mercado está difícil. ¿Tenéis clientes que, digamos, se acerquen a vosotros ya con otro sistema de reporting y que, a lo mejor por las dificultades de las que hemos hablado ahora, ¿no? A partir de la pregunta de Salvador, por ejemplo, porque efectivamente los datos no solo provienen de GD Edwards, ¿no? Pueden provenir de otras muchas fuentes y requieres de un sistema de reporting que sepa integrar todos esos datos. ¿Los clientes que se acercan a vosotros se os acercan porque no tienen un sistema de reporting y están analizando los datos, por ejemplo, a partir de miles de hojas de Excel, que habrá muchos clientes así, y que llega un momento que dice, joder, tenemos que estandarizar esto, tenemos que consolidar los datos de alguna forma, o clientes que tienen otros sistemas de reporting y que están teniendo problemas? En ese sentido, ¿qué tipo de clientes soléis tener? Tenemos los dos casos, es decir, hay clientes que en su día escogieron una herramienta de reporting más reducida, entonces las necesidades de la organización han evolucionado tanto que, claro, el mare magnum de informes que tienen les desborda, ya no saben dónde buscar, ni qué encontrar, entonces acuden a ti para un poco, vamos a poner en solfa mi cuadro de mando. Es decir, realmente que es importante, qué informes no se han generado en 5 años ni una sola vez, y quiero tener algo que sea eficiente y eficaz, ¿vale? Que no para obtener el dato necesite recorrer 40.000 pantallas. Con eso me estoy encontrando. También me estoy encontrando con clientes que hace poco han instalado un ERP y una vez hecho el esfuerzo de instalar el ERP, ahora vienen las necesidades del reporting. Quiero tener un sistema de reporting bueno. Pues tienes la solución. Es decir, no acometas desarrollos de informes, ni acometas definir muchos informes con otras aplicaciones. Vamos a cerrar un BI con los indicadores más significativos. A veces la cantidad solo es eso, cantidad, ¿sabes? Estamos en ambos frentes. Se están dando ambas casuísticas. Vale, Osvaldo nos pregunta desde Costa Rica, dice, nuestra empresa de retail está en la búsqueda de un software para cambiar todo, RP Retail, BI, POS, GD Edwards cuenta con todo esto, ¿qué tan flexible es? Pues en el tema de retail me pillas, me temo que ahí no te sé decir. Lo que sí que podemos hacer es ponerlo en contacto con gente comercial, con personas de Qualita que sí que podrán aconsejarle. Si no voy equivocada, creo que cubre algo. Y si no cubre GD, Oracle seguro que tiene alguna herramienta que estará integrada con GD. Por lo tanto, cobertura habrá. Pero, dado que no soy especialista, prefiero pasarle un contacto comercial, es decir, te lo daré a ti, Daniel, y si puedes tú se lo pasas a él, ¿vale?
y que esa persona ya le especificará muy bien qué productos tenemos y qué ventajas o mejoras tiene hacer una cosa u otra. Ok. A ver, Salvador, que ha preguntado antes también, comenta, ¿tenéis clientes donde utilicen el producto únicamente para gestionar la contabilidad y las finanzas sin nada más? Me refiero a GD Edwards. No sé si Sí, entiendes bien la pregunta. sí, sí, sí. Vamos a ver. Para mí finanzas sería contabilidad, cuentas a cobrar y cuentas a pagar, lo que serían, que no necesariamente tienen por qué incluir las facturas de distribución, pero sí que tienen que llegar a cuentas a cobrar para gestionar su cobro y su pago. Es decir, yo tengo clientes que tienen su sistema de distribución en un software externo, que es el que controla pues los artículos, el stock, el inventario, que también lo tiene GD Edwards, ¿eh? Es decir, GD Edwards tiene su módulo de distribución, su módulo de producción y su módulo de finanzas. Son módulos integrados, pero se pueden establecer interfaces de entrada de la información de otros softwares. Y tengo clientes, es decir, bastantes, que tienen únicamente finanzas implantado, con y sin interfaces a módulos de gestión. Es habitual, es decir, cuando tú ya has hecho la apuesta por otro software de gestión, lo tienes estabilizado y estás contento con tu software, muchas veces te planteas, bueno, no necesariamente tengo por qué cambiar todo mi software, me puedo ir simplemente a finanzas, sí, lo hay. Ajá. ¿Cuánto de, como consultora, bueno, entiendo que haces, digamos, consultoría en proyectos concretos, ¿no? De este tipo. Sí, sí. Vale. Como consultora, ¿cuánto tienes de consultor de negocio y cuánto tienes de consultor de, vamos a llamarle técnico, ¿no? O de la herramienta? Técnico. Porque yo creo que aquí hay Pues, un porcentaje muy grande de consultor de negocio, ¿no? sí, pero vamos a ver, en mi caso das con un perfil que cubre ambos, Ujú, ¿vale? Es ujú, decir, sé bastante de negocio a nivel de finanzas, pero soy una buena senior a nivel de GIRI y de BI. ujú. Entonces, en ese caso, yo creo que a fecha de hoy Qualita tiene buenos espadas a nivel de consultoría. Es una empresa que arrastra consultores pues desde que GIRI Edwards se implantó en España, ¿vale? Creo que fue hace bastantes años. Entonces, de ahí la experiencia y el saber. Evidentemente, cuando ya entras en BI, tienes que saber de negocio, tienes que saber qué va a querer la persona que tienes enfrente, que es tu director financiero o tu responsable de administración, qué es lo que día a día va a necesitar y cuando llegue un periodo de cierre ya sea de mes o anual, qué es lo que de verdad va a requerir para poder hacer bien su trabajo. Ujú. Vamos a ver, me gustaría saber, cuando haces un proyecto de este tipo, ¿qué ¿Sí? es lo que valora más el cliente? No sé si a lo mejor dentro del cliente deberíamos de separar por director financiero o por gerente. Por ejemplo, la usabilidad es un aspecto que la gente Sí, considera es importante. importante, entiendo, ¿no? Sí. Sí, tanto la navegabilidad como la facilidad de uso. Es decir, es muy importante a fecha de hoy que la interfaz sea amigable, sea fácil de utilizar y que los usuarios se sientan cómodos. De ahí que el factor de aprendizaje sea más rápido. Es muy importante a fecha de hoy, da igual que sea un gerente, un responsable financiero o un responsable de administración. Desde el primer nivel hasta el último nivel, siempre querrán tener herramientas sencillas, porque a fecha de hoy tenemos tantas que no tienes tiempo de poder aprenderte el manual de todas. Hoy en día hasta un frigorífico es difícil de manejar. Entonces yo creo que a fecha de hoy las herramientas tienden por facilitar el trabajo de la persona que las está utilizando, sea al nivel que sea. Vosotros también dais la formación, soléis dar formación. Sí, sí, en un proyecto de implantación una de las etapas más significativas es la formación, es decir, el proyecto arrancará y tendrá óptimos resultados siempre que el usuario coja el testigo del consultor y sea capaz de hacer lo mismo que hace el consultor, a nivel de interactuar con la aplicación. Es decir, un usuario debe de ser capaz de sobrellevar su día a día con la herramienta y no se puede arrancar un proyecto si eso no se salva. Ajá. A ver, Pilar plantea, es una cosa que también te quería comentar.
si os podía dar una idea de tiempos. Dice, imagínate que definimos una serie de indicadores básicos y un alcance concreto en la parte financiera. ¿Podríamos hacer un arranque rápido y luego posteriormente ir añadiendo, digamos, funcionalidades o más Sin ningún problema. indicadores? Sí, sí. Pilar está en línea, es decir, normalmente se suelen acometer así los proyectos, se suelen hacer lo que es la base y a partir de la base y una buena racionalización de qué es básico, arrancas con lo que conceptualmente es necesario en tu empresa y ya pondrás los lazos rojos si hacen falta, porque evidentemente tienes que hacer un salto conceptual con la nueva herramienta. Es decir, muchos de los procesos que antes hacías de una forma, ahora tendrás que hacerlos de otra forma que probablemente sea mejor, que optimizarás en tiempo, pero tienes que aprender o reaprender a trabajar. De ahí que no se suele arrancar con todo puesto. Es decir, se suele priorizar y se suele determinar qué es lo más importante y a partir de ahí. Aquí, como todo, depende de qué funcionalidad quieras arrancar. Es decir, a fecha de hoy estamos hablando de tiempos bastante reducidos que se pueden acotar a pymes y con posibilidad de tener esta solución en un tiempo rápido de implantación. Evidentemente, en cada caso específico, yo remitiría al comercial y el comercial le situará en función de unas pautas mínimas que nos dé la empresa o el cliente de, mira, mis puntos importantes son este y este, pues mira, lo tendrás en tantos días. Y bueno, vamos a ir terminando. Me gustaría que me comentaras normalmente qué tipo de, cuáles son las problemáticas o la problemática más importante con la que te sueles encontrar en proyectos de este tipo. Quizá lo que es la consolidación de todos los datos que hay que enseñar en el dashboard. No sé, tal vez en principio normalmente cuando llegas a este nivel ya hay un buen equipo de trabajo por detrás. En las empresas la gente se implica mucho porque sí que ven un rendimiento inmediato. Entonces siempre es una cuestión de trabajo en equipo para identificar indicadores y para evidentemente validar que la información que estás obteniendo es la correcta. Pero normalmente la implantación de estos suele ir bastante en línea. No se suelen encontrar muchos problemas, muchas incidencias. Ya te digo, el cliente ve inmediatamente la rentabilidad o el beneficio, lo ves pintado. Entonces, motiva mucho una implantación de un proyecto así. Bueno, pues muy bien, muchas gracias Raquel, muchas gracias a los asistentes. Recordaros que este ha sido el primero de una serie de webinars que vamos a organizar con diferentes partners y expertos en tecnologías Oracle, a partir, digamos, de una de iniciativa llamada Oracle Más Cerca, que es el logo que habéis visto en la presentación de Raquel, que es bueno, una alianza entre una serie de partners de Oracle españoles que lo que pretenden es dar a conocer los aplicativos de Oracle de cara a lo que es la pyme. Es decir, quitar la idea de que los aplicativos Oracle solo valen para la grandísima empresa, ¿no? Pues no, es decir, lo que trata esta asociación de partners, Oracle Más Cerca, creo que la web es oraclemascerca.com, es un poco informar y trasladar al tejido empresarial español pyme, que por otra parte pues es la gran mayoría, que los aplicativos Oracle no son solo para el mastodonte y el dinosaurio, ¿no? Sino que también es para esa pyme que ahora mismo tiene que afrontar retos importantísimos que tiene encima. Bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, como te digo Raquel, a ti por tu tiempo y estaros atentos a las páginas web de IT-Spain, pues rp-spain, bi-spain.com y eventos-it.com, porque ahí aparecen todos los diferentes webinars que estamos organizando, en los diferentes webinars de Oracle Más Cerca que vamos a organizar en el próximo 2 meses. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Un saludo. Gracias.